Psicología de la Wader también de acá de Paraná. Pero qué chica mucho. Usted, no, yo soy muy instruida, como dijera Silvia Zuller, muy instruida. Bueno, contame. Entonces, Pichón Rivière tiene una premisa muy clara que dice: ¿la psicología es social o es mutual? Entonces, mira qué reflexión. Y algo que diferencia mucho, para que tú estés diciendo qué es la psicología social, bueno, es esto, de que vos tenés un grupo familiar donde hay uno de tu grupo familiar que la familia considera que tiene que ir a terapia por determinadas conductas que no son, qué sé yo, no sé, que le va mal en la escuela, que se vuelve violento, que... Sí, la cantidad de la oveja negra de la familia. Y las pléyades de patologías. Exactamente. Pero para la psicología convencional, ¿no? Vamos a pensar de que esta persona tiene que hacer terapia, tiene que empezar en un tratamiento, Para la psicología social es completamente al revés. Pichón cree y considera que esto es el emergente, es el portavoz de un problema grupal. Lo que esa persona está esbozando es algo que tiene un arrastre que tiene que ver con la cadena familiar. Vos fíjate que ayer estábamos hablando con una persona sobre este tipo de cuestiones que tienen que ver con los vínculos y hablábamos de las familias centrípetas, ¿puede ser? No tengo idea de qué me está hablando. Bueno, son esas familias donde lo que le pasa a uno le pasa a todos o viceversa. Mira vos. Por ejemplo... O sea, tenés una persona con una cierta patología. O sea, las familias donde, viste, se va un hijo porque quiere empezar una carrera y se todo un quilombo alrededor del resto de la familia que por X circunstancia, ponele, no quieren porque se tiene que ir lejos. Entonces se genera todo un quilombo y la persona termina quedándose por una cuestión de mandatos y un montón de otras cosas. No puedo ahondar, pero bueno, esto vendría a ser algo así, ¿no? Podría pensarse de esa manera también, de que de lo termina general frustrándose la persona que quiere salir de ese ejido para, ¿me entendés? Terminar... Tengo mucha anécdota de muchas cuestiones de ese tipo, digamos. Claro, porque totalmente. también en ese tiempo hemos hecho muchísimos trabajos que siempre lo vamos a pensar, por ejemplo, de la ayuda de la cuestión más barrial, ¿no? Si lo vamos a pensar de un lugar micro. Sí. Pero, digo, a mí me cambió un paradigma el pensar de esa manera, digamos, la psicología social, digamos, empezar a ver más datita que está debajo de eso. Y justamente me acordé que nos dieron un texto hace mucho tiempo, que yo después lo perdí, pero le escribí al autor para que me pase el texto con toda esa caradurez, y él gentilmente me lo pasó. Mira qué buena onda. Y tiene que ver con el vínculo, ¿no? Cuando decimos vínculo, ¿qué estamos diciendo cuando decimos vínculo? ¿Qué estamos diciendo? Y es algo sumamente profundo, porque el vínculo va desde simplemente un diálogo, un texto, o lo que vamos a pensar que es la palabra en sí de lo que está funcionando, pero el vínculo está conformado de muchas otras cosas, de que, por ejemplo, con esa persona desconocida que yo me estoy hablando, a nivel inconsciente, ¿me hace acordar a alguien o no me hace acordar a nadie? Y si me hace acordar a alguien, ¿qué me hace sentir? Entonces voy a escuchar eso que está diciendo el otro de una manera condicionada por ese parecido inconsciente que yo siento a través de ese canal, digamos, que estoy escuchando. Pero... trato de discernir un poco, porque si bien es poco intrínseco, pero se entiende. Yo soy muy intrínseca. No, sé. Pero... usted señor, usted señor, escúchenos bien lo que estamos diciendo, porque se pierde un puede rebobinar y volver. Y puede volver. ¿Qué dijo? Entonces, vamos a pensarnos muy bien el vínculo, ¿no? Ese vínculo que yo puedo llegar a tener con mi madre, con mi padre, que es obviamente sumamente profundo esto que estamos diciendo. Yo lo estoy diciendo con una liviandad que parece que tengo todo resuelto, pero no es así. No quiere decir que lo tenga No te creas que está todo bien, ¿eh? No. Pero mire, les leo un fragmento de una poesía, justamente, que se llama, es de Román Massili, es un autor, un escritor y psicólogo social y sociólogo argentino, que se llama Viaje alrededor del vínculo en 60 preguntas. Y toma la definición de vínculo que hace Pichón Rivière. Claro, lo toma como referente, ¿no? Exacto, claro. Lo toma como referente para lo que dice Pichón sobre el vínculo es estructura compleja que incluye un sujeto, un objeto y su mutua interrelación con procesos de comunicación y de aprendizaje. Totalmente. Entonces, desde el momento que yo veo una cosa o lo que sea, me comunico con esa cosa. Y ahí aparecen todas esas preguntas que se las voy a leer porque me parecieron... Algunas me detengo y cada vez en cuando me detengo porque me parecen increíbles. Claro, pero aparte, bueno, vamos a hacer un tamizado. Un tamizado. 60, pues no la vamos a no vamos a leer 60 preguntas porque pero un momento el viejo empieza a ir ahí. Claro, no, tenemos para 6 programas, 60 programas, pero bueno. Pero le leo un par, Sí, totalmente. Sobre todo, ¿qué nos hace una seña? No, porque estoy hablando clave del micrófono, ahí estoy bien.
Bueno, me parece mal. Y dice el señor Ulises Mazzilli. Almada no está acá. No, está bien, no está acá. Yo Yo estoy encima acá, lo estoy rozando, mire, lo siento. Totalmente. Después de cuántos minutos el vínculo deja de serlo. ¿Cuántos centímetros hace falta para compartir el mismo espacio? Cuando el sujeto encuentra un objeto, ¿qué aspecto le mira primero? ¿O cierra los ojos y sueña con otros objetos perdidos? ¿Qué sabe el sujeto de sí mismo para andar buscando más cosas? ¿Están dispuestos los objetos como remedios en una farmacia o colgados como reses en gruesos ganchos de carnicería? ¿Qué elige el sujeto? ¿Cómo compra? ¿A quién le paga? ¿Qué permuta? ¿Qué se lleva? ¿Hay mercados de objetos? ¿Existen ferias o se buscan también en el desierto? ¿Los objetos son duros como costras o se dejan tomar y hasta palpitan? ¿Son muñecas, garbanzos o son manos? ¿Son recuerdos, son ojos o son tierra? De todos los objetos, ¿por qué ese? De todas las palabras, ¿por qué esas? ¿Por qué nos casamos con aquella mujer? ¿Por qué son estos nuestros hijos? ¿Quién me señaló con el dedo y me eligió? ¿Fue mi amante, un perceptor o un policía? ¿Cuál es la estructura que me explica? ¿Qué es más complejo que una chispa? ¿El aprendizaje es el mismo para todos? ¿Existen manuales para cada día? ¿Qué significa interrelación? ¿Es algo parecido a un haz de basto o un choque fugaz de dos estrellas? ¿O al núcleo molecular de un electrón? ¿Se interrelacionan acaso las palabras o solo las raíces y las guerras? ¿Son estos procesos o son piedras? ¿La necesidad me hace vincular o el vínculo necesitar? ¿Con quién me relacioné por necesidad? ¿Con quién por miedo? ¿Por pena o porque sí? ¿La necesidad es fría o es alegre? ¿El deseo es azul o es carmín? ¿La psicología es social o es mutual? ¿Es ciencia, apariencia o consistencias? Mis preguntas, ¿servirán de algo? Mis respuestas, ¿quién las escucha? Y sigue el señor Mazzilli diciendo un montón de preguntas más. Pero ¿qué conclusión sacamos de esta saco una conclusión de preguntas y de autorrespuestas? De autorrespuestas también, pero en este caso pienso que la pregunta es mucho más importante que las respuestas. Y hay ciertas preguntas que no necesitan respuestas. No, y aparte generalmente las preguntas abren ventanas, ¿no? Abren ventanas, pero pienso que cuando que venimos de un formato de que cada pregunta tiene una respuesta. Y no es así. No siempre es así. No siempre es así. No siempre tiene una respuesta. No siempre cada uno va a tener su propia respuesta. Y lo que me pasa con este texto particularmente es que es aventurarnos en las propias respuestas de nosotros, ¿no? Como hoy está muy de moda esto de escribirte cosas y hacerte como una manera de funcionar, como una manera de salir, que creo completamente en eso. Pero también digo en esto, por ejemplo, ¿no? La necesidad vincular o el vínculo necesitar. ¡Ay, Dios mío! Me quedo rebotando cual ping-pong, porque digo, ¿en dónde yo sí me relaciono porque sí? ¿A dónde estoy? O sea, esto que me hace encontrarme con mi pareja, con mi amigo, con mi amante, con lo que sea, ¿qué es? O sea, ¿es mi propia necesidad? ¿O es un vínculo que yo no puedo leer, que tiene que ver que esa persona se parece a alguien, me hace sentir de determinada manera? Y es eso lo que me hace volver. No es la persona en sí, es lo que a mí me pasa. Bueno, a ti te sucede cuando una persona, cuando extrañamos, por ejemplo, ¿no? Que siempre se dice, bueno, extrañas a la persona. Extrañas a las cosas que representa esa persona. A las situaciones. Por eso llorás, por eso, porque fue bueno, perdiste eso bueno que viviste con esa persona. Y eso es lo que te hace poner como el culo cuando te separas o, ¿me entendés? En realidad no es la persona, porque si no el vínculo no se hubiera cortado. En sí tiene que ver con eso que hiciste con esa otra persona, esos momentos que viviste con esa otra persona, esas sensaciones. Y ahí está lo vinculante, ¿no? Pienso que también esto que nos pasa por ahí nos puede pasar con las mascotas, ¿no? También, lo mismo. También tenemos esa vincularidad que yo por ahí pienso, ¿no? Yo tengo 3 gatos, a los cuales... vieron que las proteccionistas de gatos son muy terribles, ahora me van a saltar todas las proteccionistas, pero la otra vez salieron a ver yo. Quería adoptar un gato y encuentro una página, le escribo, me hacen 6 páginas eran las... con preguntas, que si vivía en departamento, que si tenía canillas, que si el gato se me iba a saltar, que si iba a ahogar. Pero era un censo lo que me estaban haciendo. Después que termino de llenar, digo, bueno, espero que me lo den al gatito, que me oferten alguno. Al otro día me doy cuenta que la página era de Buenos Aires, o sea, perdí tiempo al pedo. Totalmente. Pero en los días aparece un gato y me quedo con un gato divino. Pero también le habilito como, el bicho para mí tiene que salir, tiene que correr, tiene que saber que es un bicho. Pero de todas maneras también hay gatos, yo he tenido mis gatos indoor, por ellos ejemplo, tienen su personalidad. Claro, viste, el chico chocho porque él era el amo del lugar. Claro. Y dentro de lo que es la mentalidad de un gato, viste que el gato es muy regente, viste. Sí. Que el gato vos no sos el dueño, sino sos
su súbdito. Él es tu ¿no? dueño, claro, él es el amo y vos sos el dueño de toda la súbdito, claro. situación. Impresionante lo de los gatos. Pero con estas, sí, o sea, me quedaba como con esto de estas preguntas, ¿no? Me parece re fundamental preguntarnos nosotros qué sentimos por cada cosa en particular y en sí, ¿no? Determinada situación. Creo que hoy me pasa, por ejemplo, de que voy hablando con determinada gente que me cruzo a diario, digamos, por un lado la clientela que tengo por el trabajo de vestuario, por otro lado con los actores en sí, claro, y cómo se desenvuelven en su obra, con mis bailarinas gogó, con el momento de vestuario, con diferente gente, ¿no? Y a veces escuchamos que hoy estamos como bastante anclados en una cuestión de la queja. Y si no, estamos en la lucha para no quejarnos también. Entonces, porque no, tenemos que vivir con eso. Totalmente. Y por ahí hay muchas otras personas que ya han generado un canal, una manera de funcionar que tiene que ver a través de la queja. Yo creo que es volvernos a preguntar. Estamos en un momento para volvernos a preguntar qué nos hace estar en un determinado lugar, qué no nos hace estar. O sea, tener la libertad absoluta para, si no nos gusta estar en un determinado lugar, movernos y no culpar absolutamente a nadie de esa situación. Yo me estoy convenciendo últimamente que uno es el regente de su propia vida. Totalmente. Y hay que dejar de tercerizar la culpa y la culpa y el desacuerdo. Otro, es como, yo no estoy de acuerdo con bla. Sí, bueno, pero ya está. El otro día, vine con una premisa también que creo que la conté acá, que una vecina estaba muy enojada porque le habían puesto una parada de colectivo justo en la puerta de su me contaste, sí. Y la municipalidad le dijo que porque no tenía el cartelito prohibido estacionar, ellos podían hacerlo igual. De todos modos, ella no entraba ni salía mucho por el garage. Pero bueno, había una puerta de garage. El otro día veo dos señoras que iban pasando con una niña. Yo escucho, me encanta escuchar las conversaciones random. Tengo una ventana así, claro, estoy en el taller, tengo la ventana y escucho lo que la gente va hablando en ese microsegundo. Y para mí eso resume mucho la entonación, el tipo de tono de voz que va hablando. La gente pasa diciendo cada cosa a veces, que me da ganas de seguirle y preguntarle. Andala. Pero pasaba uno y dice, pero mira qué hermosa la parada de colectivo, dice que quedó, qué linda, ahora no me voy a mojar más, porque cada vez que tenía que parar el colectivo no había parado. Ahí está. Y me pareció positivo el costado positivo, Totalmente. Exactamente. Y me sentí, porque de una manera al principio me había sentido como enojado también por esa señora que decía, la puta madre, no puedo sacar el auto. Pero por una misma situación me alegraba completamente porque Silvina, justamente, que era la que venía a tomar el colectivo ahí, ya no se iba a mojar más. Y me pareció re linda la vida de Silvina y el momento de que Silvina se sienta feliz, el hecho porque de que no se va a poder mojar cada vez que llueve. Para subir en esos colectivos, que se va a mojar arriba el colectivo, esos colectivos que son pozos. Ni hablemos, ¿no? Pero bueno, ahí hay un mensaje. Escuchá, hacemos una pausa con muy buena música que tenemos hoy y después seguimos desarrollando todo esto que tenemos, que es de alguna manera volver a preguntarse cosas que creíamos que teníamos respuestas y sin embargo la vida es hexagonal. Yo creo que es hermoso y muy bohemio también permanecer en la pregunta. Exactamente. Y me parece de una elegancia exquisita permanecer en la pregunta también, no en la vulgaridad rotunda. No, totalmente. Y no tampoco en la respuesta definitiva. No hay que dar esas respuestas. Se ve vulgar. Se ve vulgarmente en plena filosofía de la reina. Bueno, recién veníamos hablando de estas cuestiones conductuales, ¿no? Que tienen que ver con preguntas y respuestas que nos hacemos a nosotros mismos y de las cuales a veces entendemos por qué vienen y tiene que ver también con una cuestión de mandatos y de hacernos preguntas demasiado existenciales por ahí. Pero ¿qué porcentaje de positivo le ves a esto y qué porcentaje de negativo? A esta cuestión de hacerse preguntas existenciales. Yo creo que lo importante es darnos cuenta quiénes somos nosotros en ese momento, ¿no? Cuando nos hacemos una pregunta existencial, claramente salimos de nosotros mismos para preguntarnos qué hay sobre ese abismo del más allá, ¿no? Que también tiene que ver con el propio futuro de uno, ¿no? Pienso que esto en relación a ciertos lugares, cuando alguien te dice no me puedo ir de acá, recién estaba diciendo de que tengo varios problemas con el dueño del alquiler, con el dueño de la casa donde vivo, que esto que estoy diciendo seguramente le debe pasar a un montón de gente porque... Por supuesto. A ver, no estoy diciendo nada nuevo. Sí, sobre todo en esta época que por ahí viene, viste, el tema de la renovación de contratos.
Bueno, sí. En fin, la otra vez me pasó también de que tuve unos suertes de problemas y hablé con una abogada que conozco, que es conocida, que inclusive es la mujer, se llama Laura Bello, que es la mujer de Cristian Bello. Una persona maravillosa, que no le tiene miedo ni a los indios. Dame reina que yo lo llamo. Está bien, es como debe ser. Claro, teníamos muchos problemas, bueno, ella lo llama. Al otro día llegó el albañil con el arquitecto para ver todo lo que resolvió. Yo digo, ¿cómo puede ser que tengo que estar en este plan? Tiene que vivir, tiene que hablando con otra persona me dice, pero no te preocupes, yo contando enojado esto, como, no puede ser que tengo que llamar a un abogado, bla, bla, bla. Me dice, pero no te preocupes, me dice, vos ahora lo que sabes es que para comunicarte con esta persona lo tenés que hacer a través de un abogado. No hay ningún problema. Solamente vos tenés que utilizar un abogado para comunicarte con esta persona. Y fue ¿qué sucede eso? Claro, fue revelador. Uno quiere resolver las cosas siempre uno. Exactamente. Y hay cosas que no. Hay cosas que uno no las tiene que resolver, o hay que buscar un profesional, o hay que dejar que el tiempo lo resuelva, o no hay que hablarle más. O sea, una de las cosas también es cortar la comunicación. Cortar la comunicación diciendo, si cada vez que vamos a hablar nos vamos a empezar a discutir o vamos a tener un problema, hay que cortar ese canal y buscar otras maneras de poder comunicarse o poder lograr el cometido que uno necesita. Y este mensaje también va para el señor Jeremías Duré, que nos está escuchando, que venía de una un situación. Besito, Jeremías, claro. Porque esos canales que se vuelven directos se empieza a chocar. Entonces me parece que tenemos que prevalecer un ratito más de tiempo en la pregunta. Porque hoy estamos como muy de que enseguida tenés la respuesta, enseguida tenés el dato. Claro, porque estamos viviendo en la época de la inmediatez, sobre todo fundamentalmente pensando en el aparatito, ¿no? En el celular. Hoy vos fíjate que es un arma, es verdad. Sin duda que sí, sin duda que sí. Y hay que utilizarla como tal también. Claro. Hay que aprender a usarla de esa manera. Y hay que aprender a usarla como se debe aprender a usar una arma. O sea, estamos hablando de esta cuestión figurativa, pero sin duda. También no podemos ser tan omnipotentes, ¿no? Creo que muchas veces con este tema de la inmediatez también nos sentimos un tanto omnipotentes y creemos que todo lo podemos. No somos hay una frase que yo me dijo una vez, un amigo me dice, no sos Iron Man. No. Y muchas veces nos creemos inconscientemente que lo somos. Sí. Es un bajón, por eso tanto panic attack, ¿no? Claro, porque es una cuestión de tensión de entre lo que debería o lo que debería estar haciendo o cómo debería estarlo pasando y no lo estoy pasando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, a mí me pasa que yo hago ropa, trabajo desde eso. No hay ni una vez que yo no llegue corriendo a entregar las cosas. No conozco ninguna modista ni ninguna costurera que también llegue corriendo a entregar las cosas. Esto es algo de lo que pasa, digamos, en relación a la... ¿Es inevitable eso? Es inevitable. Es inevitable, yo no peleo más contra eso. Porque peleé tanto que me terminó afectando. Yo estaba cosiendo y me hiperventilaba. Era como, pero para un poco, a ver, o sea, si tanto te afecta esto, hace otra cosa. Porque esto va a ser así, esto es así. O sea, cálmate un poco, vas a llegar, siempre vas a llegar, siempre llegaste. Entonces fue como empezar a pensarme que yo funciono de otra manera y no castigarme con el funcionamiento que el otro me imponía. Como, vos tenés que llegar 2 semanas antes. No llego 2 semanas antes. Hay un montón de cosas en mi cabeza que no me permiten llegar. Si yo quisiera llegar, debería empezar todo un tratamiento y una cosa para poder llegar en las condiciones que yo quiero. Totalmente. Entonces fue como... vuelvo a esto de la... O sea, si la señora encuentra ahora el diálogo, decir de qué están hablando, estamos hablando de la pregunta in situ, ¿no? De lo que es la pregunta y de lo que es una respuesta. Entonces, volver a centrarnos de nuevo en que hay momentos donde nos tenemos que reservar, ¿no? Hay ciertas cosas que no se tienen Pero eso por una cuestión de auto... A ver, no quiere decir autoayuda. Y es un poco autoayuda. Pero también tiene que ver un poco con la autopreservación. Eso exactamente. Preservarse la piel, el carácter, las formas, el modismo. Hay que a veces para el modismo, me quedo ahí. ¿Por qué el modismo? Yo creo que el modo en que las cosas se dicen. Yo, por ejemplo, tengo una habilidad muy grande que yo puedo llegar a hacer explotar de ir a alguien hablando así. Muy tranquila y buscar las palabras adecuadas. Muy yegua. Me ha costado mucho,
pero lo he puesto en práctica, lo logro, lo voy a hacer con el dueño de la inmobiliaria cada mes que voy, que yo le veo que se le quiere reventar la vena claro. se le retira la vena Lupite, como decía el cordobés la otra vez. Me divierte, me entretengo, porque no tengo otra forma. El otro tiene el poder de ser el dueño de, el encuentro de, pero yo tengo el poder de mi don, de la palabra y del temple y de las preguntas adecuadas y las respuestas correctas. Entonces, me paro en esos lugares, me paso en esos lugares para que el otro no te domine, porque si no te vence el carácter, te gana algo, que es esa cosa que todos tenemos adentro, pero esa cosa no resuelve, realmente no resuelve. Ahora, por ejemplo, que el río otra vez se nos está secando, es porque cerraron las compuertas estas, ¿o no? Sí, estos por eso. De mierda que... Entonces, nadie sabe que por qué el río se seca, nadie lo sabe. Y no nos preguntamos a fondo de que por qué eso está pasando, porque realmente no tenemos una conexión empática y hermosa con el río. Simplemente es una cosa linda. Y el río no es una estatua, no es San Martín, no es la avenida Ramírez. Yo siempre digo que el río, para aquellos que, bueno, tenemos una cuestión un poco más espiritual, si se quiere, es el brazo de Dios, ¿no? O sea, sin duda. Hay una cuestión ahí muy, muy, muy heavy que muchos no saben que existe. Exacto. Y bueno, no. Pero porque les conviene que no sepa que existe. Este río es perfecto para todo. El río. El río es. Es el río, no es un río común, no es un riacho, no es un arroyo, no es nada. Tenemos la suerte de tener este río. Este río, exactamente. Suerte o desgracias también, porque yo creo que el hecho de que tengamos este río hace que mucha gente por ejemplo, el otro día empecé a encontrar un montón de videos en las islas del Delta, cómo pasan y entran y suben, ahora vamos todos presos, determinados tipos de paquetes extraños, donde ciertos pescadores sustanciales, donde ciertos pescadores no pueden ver nada, eso también está... Totalmente. O sea, la islita y la cosita, el río es un lugar... Para nosotros en este caso está completamente oscuro, ciego. O sea, completamente ciego. Entonces, hay un montón de gente que le conviene eso. Estas bajantes del río, yo sé que hay muchos que les conviene muchísimo. A nosotros no nos conviene. Yo creo que tenemos que, en este momento estoy llamando a convocatoria, para que todos nos paremos en la puerta de la casa de gobierno y decir, ¿dónde está el río? ¿Dónde está el río? Que me devuelvan el río. Devuélvame el río, ábrame la compuerta. Ábrame la compuerta, ¿qué le pasa a Brasil? ¿Qué le pasa con el Mercosur? No sé, no entiendo de eso, pero siento que nos tenemos que volver a centrar en cosas realmente importantes y que nos pertenecen. El río a nosotros nos pertenece. Absolutamente. Nos pertenece mucho. Y siento que por ahí, hasta a mí mismo, o sea, yo lo digo desde este lugar de que haber crecido en un lugar donde no había ríos, donde había arroyos, donde también a veces se secaban y donde no había agua para los animales. Y teníamos que vender, y teníamos que carnear y meter a los freezer, inclusive muchas veces se ha tenido que tirar carne porque no había manera de conservarla porque el animal se moría. Eso es algo que a mí me atraviesa mucho acá, creo que no sé qué nos va a pasar con el agua este verano. Bueno, hay que esperar. De todas maneras, hoy yo pude experimentar, hablando del río, hoy yo estuve esta mañana en el río mirando y disfrutando un poquito porque necesitaba vitamina D del sol y el río. Tuvimos una mañana fantástica y te puedo asegurar que sigue siendo, más allá de estas cosas que vos decís, sigue teniendo esa cuestión sanadora. Sin duda. Y por eso hay que valorar ese tipo de cosas. Por eso, más allá de estas cuestiones y estos cuestionamientos que tienen que ver con lo existencial, y que pareciera, según los oyentes, quizás nos estamos yendo por las ramas, ¿viste? Porque vamos de un lado para el otro, pero tiene que ver un poco con esta forma de navegar sobre las circunstancias, ¿no? Sobre las cosas que nos pasan, sobre las preguntas y las respuestas. Yo creo que de eso un poco se trata vivir, ¿no? Sin duda que yo creo que, voy a volver de nuevo a esto, pero es importante que ciertas respuestas las analicemos más. O sea, creo que esta pregunta, ¿no? Que yo creo que a mí me surge el ¿por qué se seca? ¿Por qué no hay agua en el río Paraná otro año más? Y no tiene que ver con las sequías, porque está lloviendo. Porque todo está lleno de agua. En otros lados también está lloviendo, entonces no estamos atravesando una sequía. Merecemos unas respuestas. Merecemos respuestas porque ese río no tiene por qué estar así. Porque esto es parte de nuestra geografía, es parte de otra cosa que no tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo que pasa todos los días. Recuerdo en un momento cuando recién asumía Milei, diciembre,
y todo lo que lo que se decía antes de que esto pasase, Exacto. ¿no? Era justamente época de inviernos, de otoños, entonces donde nos abríamos a estos diálogos. Y era un poco triste hablar de cosas que no nos parecían esperanzadoras y mirar por la ventana y ver todo seco, ¿no? Pero en un momento eso cambió. Y si bien las charlas desesperanzadoras seguían y todavía persisten, a la naturaleza se abrió camino. Exactamente. Se abrió De camino hecho, tenemos los y zapachos, floreció, tenemos los zapachos. Volvió el verde a la... Exacto. Y realmente dejémonos atravesar por esa hermositud de la naturaleza. Sí, respiremos. Olamos una flor, yo me floreció el jazmín y lo huelo. Y siento un poco de envidia porque la vecina tiene un jazmín que huele tanto. Y yo tengo que masticarme la flor con la nariz para poder sentirle el olor. Pero bueno, está arriba, está en una terraza, en fin. Qué lindo. Digo que más allá de lo que nos pase... que nos deje atravesar lo hermoso de este Paraná, que vamos por la avenida, lo que es calle Misiones, que está cerrada de árboles, Alameda, hermoso, pero esas son las cosas que nos hacen realmente respirar y sentirnos mejor. Entonces, desde ese mismo lugar digo, sigamos peleando con el río, porque un día ese río va a ser una ola de tierra y a nadie le va a importar. Ojalá vamos a tener un túnel para pasar por abajo de la tierra, nada más, sino por abajo del agua. Reina, amo escucharte hablar de psicología y de los vínculos, sobre todo los vínculos tóxicos que muchas veces te tenés que tragar como sapos y que te terminan enfermando mal. Un beso grande, Reina. Soy Tere de San Benito. Tere, por supuesto que sí. Que estamos para ser princesas y para ser príncipes y no para ser sapos. No hay que tragarse ninguna cosa, hay que decir lo que hay que decir. Igual hay que cuidarse con lo que uno dice, porque hoy hay... Esto va para el colegio de psicólogos. Hay muchos psicólogos, hay muchas personas que conozco que va al psicólogo, que viene con el plan del psicólogo, me dijo que yo tengo que decir todo y termina destruyendo a su pareja, termina diciéndole cosas que nunca le dijo antes de una manera sumamente fuerte y violenta. No, también tenemos que saber y también tenemos que reconocer. No porque podemos decir todo, tenemos que andar diciendo de todo. No todo el mundo tiene la cintura ni la capacidad de recibir a veces nuestras palabras. Entonces, seamos también amorosos con lo que decimos. Pero nada, creo que estamos en un buen camino, sigamos no preocupando porque no nos roben las estaciones, no nos roben los climas, no nos roben las abejas, las flores. Que realmente hoy en estos tiempos es lo que nos hace hermosamente feliz. Yo creo que está bueno empezar a mirar este tipo de cosas. Estamos muy tech, demasiado. Sí, ¿no? muy tech. Estamos muy tech. Y es la depresión. Y es un poco la depresión y por eso las ansiedades, vieron que ahora por eso las enfermedades se volvieron muy populares los anteojos, por ejemplo, amarillos. Claro, que filtran la luz azul. Exactamente. Que la luz azul, o por ejemplo el aparatito, el control que se está cargando tiene la luz azul. Hay que borrar esas luces, hay que sacar las frecuencias azules. Tenemos naranjas. Sí, las naranjas, ¿no? Las naranjas, las luces azules o frías nos generan depresión y ansiedad. Está comprobado eso. Por eso, bueno, ahora se encuentra... el amarillo también se usa tanto. Se usa tanto ahora el amarillo para bloquear. Exacto, claro. Bloquea esa luz. Y a mí me encanta estar con los anteojos amarillos. A mí me encanta. Me dice una película. Sí. Es hermosísimo. Sobre todo los días nublados. Viste que los días nublados son re bajón y te pones los lentes amarillos, parece que fuera un día. Y los lentes rojos, no lo sé. Yo tengo unos lentes rojos que me cuesta mucho. El otro día estaba tomando. Tomando Gancia y lo veía, pensé que era Fernet, como que veía un color y sentía gusto a otra cosa. Y dije, Dios mío, esto es terrible, esto me va a generar un problema. Un problemita. Bueno, Reina, gracias por este momento. Gracias, bueno, siempre está bueno reflexionar aquí en este momento en que tenemos todos los viernes junto con Reina Hills y la filosofía de la Reina.